Pessoal, então vamos começando a nossa mesa aqui. A extensão como expansão do ato analítico, com Ricardo Rojas. Ricardo Rojas é analista, membro de escola, AME, da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, membro dos Fóruns de Medellín e do Fórum de Pereira, e professor de cátedra da Universidade de Antioquia. A gente tem a oportunidade de ter o Ricardo aqui nessa mesa com a gente. Lembrando que hoje, pela tarde, na hora do almoço, ele também esteve na Universidade de São Paulo, no Instituto de Psicologia, na mesa sobre psicanálise e universidade, junto com Christian Dunker. Temos aqui também na mesa Luiz Guilherme Mola, membro do Fórum São Paulo, que vai ajudar a gente aqui com a tradução, junto com o Ricardo. E temos aqui, para debater o texto do Ricardo, Ivan Estevão, membro da Comissão de Gestão, coordenador das formações clínicas, membro do Fórum São Paulo e membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano. Então, passo a palavra para o Ricardo e iniciamos a mesa agora. Buenas noches. Agradezco inicialmente al Foro de Sao Paulo esta invitación para presentar ante ustedes estas ideas. Este es un tema que comenzamos a trabajar siendo miembro de la Comisión Internacional de la Garantía para la jornada de Escuela de Medellín, que tuvo esta temática de la extensión como expansión del acto analítico. Esta expresión de expansión del acto analítico es tomada del discurso en la Escuela Freudiana de París, y es muy importante examinar su contexto. Sabemos que este discurso es la defensa. Que hace Lacan de su proposición, donde se trata de esclarecer algunas malas interpretaciones que ha producido. Lacan introduce este texto señalando que en su seminario del año anterior, el de la lógica del fantasma, ha introducido la noción de acto y que eso se constituyó en condición previa para que la proposición del 9 de octubre apareciera. Igualmente nos dice que la función del acto en la red constituye la trama de este discurso en la Escuela Freudiana de París. Se pregunta luego si la proposición no sería también un acto y resalta que eso depende de sus consecuencias desde las primeras en producirse. Digamos que él no es categórico en afirmarlo, pero hoy en día, por sus consecuencias, podríamos afirmar contundentemente que sí, que tanto la proposición como el acto de fundación constituyen dos actos de suprema importancia por su planteamiento innovador institucional, que fue el de la escuela y el pase, y las consecuencias que resultaron de allí. Esta frase del discurso a la FP, mencionada al inicio, constituye el final de este parágrafo. Dice: pero la red en la que se trata es para mí de otra trama, por representar la expansión del acto analítico. Es decir, Lacan está en franca discusión con sus contradictores. No emplea en este texto la palabra extensión, pero como lo sugiere nuestro título de esta noche, se refiere a ella como expansión del acto analítico, como trama de una red que representa su expansión. Lo que se expande o se extiende en esa red no son los alcances de un discurso,
sino lo que Lacan ha venido precisando en su seminario 14, lo que nombra acto, desarrollos que él continuará haciendo en el siguiente seminario, el 15, que llevará precisamente por título el de acto psicoanalítico, el cual se habría iniciado unos 20 días antes de este discurso en la Escuela Freudiana de París, pronunciada el 6 de diciembre de 1967. Igualmente, en este discurso está aclarando lo que para él es la red, y comienza por decir que no le importa usar esta palabra, y nos dice, sea cual fuere el uso que ese término hayan hecho ciertas opiniones expresadas a su vez. Es decir, parte de los usos que le dieron a esta palabra sus contradictores, para deconstruirla y situarla en el lugar tal como él la entiende. Nos remite a consultar la valiente denuncia de alguien en el International Journal, pero nos advierte irónicamente que hacerlo nos revelará lo que puede esperarse de ese coraje. Lo que este personaje denuncia es que la proposición afectaría el didáctico en el peor de los sentidos, por un, como dice Lacan, patronazgo del didacta sobre su pandilla, ya constituida desde antes por el hecho de estar en plena transferencia, y que se extendería de la calle Lille, el consultorio de Lacan, a la calle Ulm, sede del seminario en la Escuela Normal Superior de París. Es decir, este personaje denuncia los usos que Lacan hace de la transferencia y los usos que podrían hacer de los usos que él podría hacer con sus analizantes, a lo que Lacan responde. Precisamente me parecía que mi proposición no denunciaba la red, sino que en su más minuciosa disposición se ponía de través. ¿Ponerse de través? ¿A qué? Precisamente a todos esos efectos de la red tejida por la transferencia, y quizás ponerse de través a los efectos institucionales de una IPA, tratando de evitar los efectos expansivos de la enseñanza de Lacan y de la práctica de Lacan que le resultaba intolerable. Movimientos institucionales para sacar de circulación a Lacan, pues el solo hecho de que alguien se retire de su enseñanza, de su círculo red, los hacía merecedores a ser considerados por la IPA como analistas de pleno ejercicio. Para recoger algo de sus efectos expansivos, Lacan introduce en su escuela y desde el principio al no analista, pues se trata de una escuela donde no hubiera solo analistas, y con la proposición trata de colocarlos también ocupando un lugar importante en ese dispositivo central que es el pase. Con ello Lacan trata quizás de introducir un no todo en una óptica universalizante, ir contra el uno del universo analista instituido en la Internacional de Psicoanálisis. Lo que no quiere decir que el no analista no pase por un análisis. Lo uno no excluye lo otro. Qué interesante sería, dice Lacan, que algunos de la ULM, los que estaban recibiendo la enseñanza en la Escuela Normal Superior, se vayan a analizar. Sería parte de la expansión del acto. Pero, de otra parte, del lado de la extensión, como referencia a otros saberes, no dejan de ser importantes los no analistas. Y en este texto Lacan señala que estos podrían contribuir en la lectura de este saber referencial. Veamos, dice Lacan. Mi discurso, por haber retenido a sujetos a los que no prepara la experiencia en la que él se autoriza, prueba que soporta inducir a estos sujetos a constituirse a partir de sus exigencias lógicas, lo que sugieren que aquellos que tienen dicha experiencia no perderían en nada en esas exigencias que surgen de ella, para restituirlas en su escucha, entre comillas, en su mirada clínica y, por qué no, en sus controles, donde no las vuelve más indignas de ser escuchadas, el que pueden servir en otros campos.
ya que la experiencia del clínico, así como la escucha del psicoanalista, no tienen que estar tan seguras de su eje como para no ayudarse con las referencias estructurales que hacen lectura de este eje. No estará de más para transmitir esta lectura, quién sabe, para modificarla, en todo caso, para interpretarla. Importantísimos comentarios de Lacan en este texto, para situar las relaciones entre extensión e intención, sus múltiples influencias y consecuencias. Lo uno no va sin lo otro, y es inconcebible la categoría de analistas ateóricos, clínicos puros, resultados de la sola experiencia, posiciones caricaturales en las que algunos analistas creen todavía sostenerse en su infatuación y a la perpetuación de lo que señala Lacan en este texto como una producción estancada sin salida teórica, que Lacan intentó siempre reanimar para sacarla de su regresión conceptual. Pero para avanzar más en las propuestas de Lacan a este respecto es necesario regresar a la proposición. Vamos a tomar este recorrido en sus dos versiones, la oral y la escrita, quizás un poco tomando lo que más adelante señalaremos como relación entre la palabra y lo escrito, y lo que es leer con algunos textos en los que Lacan tiene estas dos versiones y donde sería importante hacer el ejercicio. Retomando el tema, la pregunta que surgiría sería, ¿la expansión de cuál acto? Del acto analítico, que se marca por el hecho que el psicoanalizante pasó a psicoanalista, dice Lacan. Paso de un umbral con consecuencias irreversibles, acto que hay que localizar necesariamente en el deseo del analista, que no tiene que ver con el deseo de ser psicoanalista. Acto y deseo del analista entrelazados, producto de una aventura llamada análisis, en la cual se extraen trazas, significantes aislados como enjambres de ese unos del final, del que Lacan advierte que es un saber no sabido, que debe ser hallado por sus congéneres en el pase, es decir, por el pasador y el cartel del pase. Este saber es otro saber que el científico, así este último sea el origen de la posibilidad de existencia del psicoanálisis. Esto tiene que ver con la diferencia entre el saber referencial y el saber textual, saberes que fueron planteados por Lacan como introduciendo los términos de psicoanálisis en extensión y en intención. En la primera versión de la proposición, Lacan señala que la distinción entre estos dos saberes históricamente ha estado presente en la experiencia del pensamiento y que, sin que el analizante lo sepa, saber textual presente en la palabra y en íntima relación con el saber referencial, que remite al referente, que es lo que connota en la denotación, más allá del significante y el significado, referente que no está ausente, nos dice Lacan, del texto analítico, como prevalencia del texto freudiano en su cogitación. Particularmente, el saber analítico concierne a los efectos del lenguaje y también tiene que ver con el sujeto y las estructuras lógicas ordenadas por el objeto A como bedeutum. Aquí hay un punto de paso de un lado al otro de la banda moebiana, pero advierte Lacan que, sobre la gran cantidad de objetos que estas estructuras implican, sobre casi todos los objetos que por ellas vienen a condicionar el mundo humano, no se puede decir que el psicoanalista sepa gran cosa. El saber textual es visto como el supuesto saber, cuerpo de significantes del inconsciente que permite leer el texto del síntoma y lo singular del sujeto, que tal como está escrito en la línea de abajo del algoritmo de la transferencia, tiene una estructura que adelanta el enjambre, siendo un saber agujereado que viene a constituir el sujeto supuesto saber. Este es el saber que trabaja en la propia cura, hacia el pasaje final, y que no tiene nada que ver con lo que el psicoanalista sabe, es decir, con el saber referencial.
del que se dice que es un saber teórico o especulativo, saber preestablecido, saber de los manuales, de los expertos, de la técnica, que procede por generalidades y universalizaciones, saber que se aprende en otro lugar que en la experiencia. Sin embargo, en lo que el analista elige saber, el lugar del no saber es central. Es un saber nada, en reserva de la estructura de un saber oportuno, nos dice Lacan en la proposición, en reserva como la recomendación de Freud, de abordar cada caso nuevo como si no hubiésemos adquirido nada de sus primeros desciframientos. Pero ¿dónde? Esto no autoriza en modo alguno, dice Lacan, al psicoanalista a contentarse con saber que no sabe nada, pensaría yo la canallada, porque lo que está en juego es lo que él tiene que saber. Lo que tiene que saber puede ser trazado según la que opera toda lógica digna de ese nombre. Eso no quiere decir nada particular, no tiene sentido, pero eso se articula en cadena de letras rigurosas que a condición de no faltar ninguna, lo no sabido se ordena como marco del saber. Lacan dice que todo esto se encuentra en el empalme de los problemas de extensión con aquellos de la intención. Para introducirnos en el tema de cómo volver articulables la terminación, el objeto y la finalidad de la práctica del psicoanálisis, se apoya en dos momentos de empalme. El inicio del análisis, que él asocia al psicoanálisis en extensión, del que dice que es todo lo que resume nuestra escuela en tanto que ella presentifica el psicoanálisis en el mundo. Es decir, la presentificación en esa expansión del psicoanálisis es la posibilidad de que haya psicoanálisis, que haya entrada en análisis, y para ello se necesita de un acto. El acto del paso de umbral de las entrevistas preliminares y el psicoanálisis propiamente dicho. Aquí vamos viendo en qué sentido se trata de una expansión del acto. Y el segundo empalme, el del final, que él asocia al psicoanálisis en intención, y el que nos dice es el didáctico en tanto no se reduce a preparar operadores, su razón de ser pregnante, que es la de constituir al psicoanálisis como experiencia original, llevarlo hasta el punto de que figura su finitud. Señala que con el dispositivo del pase designa únicamente en el psicoanálisis en intención la iniciativa posible de un nuevo modo de acceso del psicoanalista a una garantía colectiva y define el psicoanálisis en extensión como el que acumula ciertos intereses, la investigación y la ideología, que influyen en el soporte de la garantía en ciertas sociedades psicoanalíticas, es decir, que acumula saber referencial. Aquí uno entiende bien por qué éste podría llegar a ocultar el saber textual. O precisemos, partiendo del saber textual de lo real, es este el que provoca su propio desconocimiento, incluso que se produzca su negación sistemática. Para decirlo de otra manera, cuando se enfrenta a lo real en la perspectiva de la escuela, aparece un afecto, el horror de saber, horror en la perspectiva de la extensión, horror del acto analítico, en el punto de fuga de la intención, puntos de referencia en la primera versión de la proposición. Podemos pensar la extensión en la cura misma como la referencia al fantasma como saber referencial, saldo de saber de los logros de sentido, satisfacciones que conllevan su atravesamiento, pero quedarse en un significante último que todo lo explicaría, quedarse en las formaciones del inconsciente como las que entregan un sentido que todo lo explica, es quedarse en un más acá, un desmentirse y no despertarse ante lo real del horror de saber que desvela, desmentía el objeto A como referente entre el uno y el A, negación de la incorable repetición que es la división del sujeto. Hace falta otra vuelta. Como señala Lacan, hay que cernir el horror de saber
para poder superar el horror al acto. Hay que llegar hasta el tope fuera de sentido, sin el cual no hay final, nos dice Colette Soler. Es necesario un saber hacer allí con ese horror de la castración, ingeniárselas, saber hacer allí con el síntoma o con cualquier forma de enlace o nudo que conlleve una nueva relación al goce. Voy a ampliar un poco el asunto del saber textual y su relación con lo escrito. El saber textual evidentemente nos lleva a la dimensión de la lectura, y si este saber textual está para ser leído, y en este punto nos conduce también a las relaciones entre lo textual y lo escrito. El asunto es que es necesario saber qué es leer para Lacan, qué es leer el saber textual del psicoanálisis en intención, es decir, qué es leer el inconsciente. Pero también podríamos interrogarnos qué es el leer el saber referencial del psicoanálisis en extensión. Sería hacer otro trabajo, hacer un seguimiento en Lacan de esta noción de lectura, de sus relaciones con lo escrito y con la letra. Pero me parece que es una noción fundamental ligada a la cuestión de la interpretación y el decir. Voy a avanzar algunos elementos. ¿Qué es leer el saber textual, el saber del inconsciente? Creo que en lo ya dicho hoy, Lacan lo explicitaba en la proposición. Una cadena significante, tal es la forma radical del saber llamado textual, y lo que el sujeto de la transferencia es supuesto saber es, sin que el psicoanalizante lo sepa aún, un texto. Si el inconsciente es efectivamente estructurado como un lenguaje. Cualquier clérigo de otro tiempo y hasta sofista, propalador de cuentos o otro talmudista, enseguida estaría ahí al tanto. Es decir, en el saber textual está toda la estructura del inconsciente estructurado como un lenguaje, presto para el desciframiento de cualquiera de los expertos mencionados por Lacan. Pero además de ellos hay que tener en cuenta lo ya mencionado. Lo que tiene que saber el analista puede ser trazado según la que opera toda lógica digna de ese nombre. Eso no quiere decir nada, entre comillas, particular, pero eso se articula en cadena de letras rigurosas que a condición de no fallar ninguna, lo no sabido se ordena como marco del saber. Por esta dimensión del desciframiento se llega también a que ese marco del saber, que es lo no sabido, tiene que ver con la significación referente, la Bedeutung, que se desliza entre los significantes, lo que nos introduce esa otra dimensión referencial del saber textual, que está íntimamente relacionado con el inconsciente llamado real, del que hablará en la reseña del seminario del acto analítico, en la que nos dice que haya inconsciente quiere decir que hay saber sin sujeto, pero este sobrevive porque ese saber no se comprueba sino por ser legible. Como señala Colette Soler del inconsciente real, el inconsciente real no se concibe sin la función del escrito y de la letra. Es decir, como nos dice el título de su artículo, el psicoanálisis no es sin lo escrito. Con la noción de saber textual, Lacan avanza un elemento de lo que va a continuar desarrollando en el seminario 20, en su lección La función de lo escrito, que presenta como íntimamente relacionada con la función del lenguaje y la función de la palabra. Tres elementos que a su vez correlaciona con el A minúscula, el S de A tachado y el gran phi, que termina ajustando S de A barrado y gran phi, que termina ajustando en una estructura cuadripartita como la de los discursos con el S tachado. Es todo un desarrollo que permite comprender la estructura cuadripartita de las fórmulas de la sexuación y su relación con lo escrito. Además, en todo ello están las categorías modales aristotélicas, llevadas a lo escrito,
no cesa de escribirse lo necesario, no cesa de no escribirse lo imposible, cesa de no escribirse la contingencia y el cesa, de escribirse lo posible. Todo esto tiene sus consecuencias y nos muestra que las relaciones entre lo escrito, la escritura y la letra son bastante complejas y es necesario adentrarse en ellas para descifrar lo que significa leer para Lacan. El inconsciente se sostiene por la palabra, como dice Lacan. Solo hay inconsciente del dicho. Pero la palabra implica otras cosas, tanto el partener al cual se dirige, como su estructura de lenguaje con sus elementos, los significantes, sus reglas de combinación, su gramática y su retórica, e igualmente la lógica que fija lo que hay de más real en el lenguaje. Es el lenguaje el que permite a la palabra decir más y otra cosa que lo que ella apunta a enunciar. La función de lo escrito aporta esa dimensión de lectura que lleva a afirmar a Lacan que el inconsciente es lo que se lee. El problema es que el inconsciente es un saber hablado y de lo que se trata, como dice Colette Soler, es de leer lo que él tiene de orografía. Lacan emplea el término orografía justamente para indicar que la palabra oral tiene efectos de escrito y que estos son los que deben leerse. Uno puede entonces preguntarse, ¿qué es lo que se lee en la palabra si no es lo que ella dice? Y en principio uno puede contestar que es la letra, como efecto de lo escrito. Lacan dice que es muy evidente que en el discurso analítico no se trata sino de eso, de lo que se lee. Pero es evidente que eso se puede leer, dice él, de una infinidad de maneras distintas, que es lo que hace que eso se lea mal, o a trasmano, o no se lea. La pregunta precisa sería, ¿cuál es la especificidad de la lectura en el discurso analítico? Que a lo que enuncia como significante se le da una lectura diferente de lo que significa, o lo que señalaba al comienzo de esta misma lección, de lo que se lee más allá de lo que se ha incitado al sujeto a decir. Hemos incitado al sujeto a decir tonterías, regla de la asociación libre, y para desarrollar esta dimensión, nos dice Lacan, no puede hacerse sin el decir. Más allá de los dichos está el decir, y aquí vemos que el decir está estrechamente ligado con la letra. El inconsciente, como dice Lacan, no solo suponen que sabe leer, suponen que puede aprender a leer. Y como nos indica Mare-Stross, nos dice, el sujeto sabe leer. Su fantasma es una lectura parcial y parcial de la falta. Él puede además aprender a leer. Otra cosa, lo que de la lengua para él hace traza fuera del sentido. El psicoanalista da al sujeto la lectura no solamente del aussetso, del sentido, para hablar como en L'Etourdi, o la travesía del fantasma, en un vocabulario diferente, sino también la posibilidad para el sujeto de partir de allí, para aprender lo que hace el funcionamiento del lenguaje a partir de la lengua. La lengua íntimamente ligada con el materialismo de la misma. Quiero traer allí un señalamiento de Claire Noche. De otro lado, la escritura en lo escrito es también lo que intenta cernir un imposible para decir. La escritura toma entonces otro circuito que la palabra para aproximar lo que la palabra no puede decir. No es que ella sustituya la palabra en el lugar de ese imposible para decir, sino que es ella, la escritura, la que tiene la potencia para mostrarla. Toda cuestión está en elucidar las relaciones de la escritura con ese imposible para decir. Se diría que la escritura tiende de manera asintótica hacia lo imposible para decir.
Quiero detenerme aquí en la presentación de los elementos introducidos por Lacan en la última parte de su enseñanza con relación a lo escrito, la escritura y la letra, además de su importancia para la dirección de la cura y la interpretación. Habría muchos elementos más, pero excedería a los fines de una sola ponencia, pues hay aún mucha tela para cortar. No quiero dejar de lado el asunto de qué sería leer el saber referencial. Durante los años de su retorno a Freud, encontramos insistentemente en Lacan la frase saber leer, precisamente en esa referencia a Freud. Uno podría pensar que saber leer es lo que él repite en el título de 2 de sus seminarios, saber leer las estructuras freudianas de, donde uno se pregunta si saber leer es extraer esas estructuras de la obra freudiana. Y no me refiero allí a las llamadas por los lacanianos estructuras clínicas, sintagma nunca utilizado por Lacan, que prefirió llamar tipos clínicos de la vieja psiquiatría clásica. Me refiero a las estructuras como lo que ahí se juega del inconsciente estructurado como un lenguaje, y las estructuras en relación al goce y lo real, que tomaría la forma de estructuras a revelar en un saber leer a esa referencia fundamental del psicoanálisis que sería Freud. Pero además de ello, como lo indica María José Latour, si leer no nos obliga para nada a comprender, dirigir la atención en el significante quiere decir de entrada saber leer. Saber leer es una cosa diferente que una práctica confortable de desciframiento, una cosa diferente que un titubeo aplicado palabra a palabra, otra cosa que un ejercicio. La lectura que el psicoanálisis llama es aquella que toma las cosas que llegan tanto por el efecto de las lecturas como las cosas que también llegan por los olvidos y las imposibilidades de lectura. En su seminario, Lacan nos testimonia de cómo él se aplica en sus lecturas, tanto en los textos de Freud como al de los escritos por el nudo Borromeo, cómo se acerca a sus contemporáneos y en diversas disciplinas, cómo se aproxima a Schreber y a la lectura de sus propios textos. Es así como, con relación al mismo Lacan, como saber referencial, encontramos en él algunas indicaciones de cómo acercarnos a su lectura. María José Latour nos comenta algunas citas de Lacan. Lacan nos dice, sobre todo no se entorpezcan tratando de captar todo, párrafo por párrafo, sino intenten primero leerlo de punta a punta y con seguridad obtendrán una recompensa. Otra, estrechar de cerca los textos para sacarnos nuestros perjuicios nos conduce a un contraempleo de la lectura con objetivos informativos, sin que podremos leer entonces como un lenguaje se perfecciona cuando él sabe jugar con la escritura, o sea, cuando el consciente en acoger su fluidez al grano que viene allí a oponerse. Finalmente, para terminar esta parte, quiero traer una manera de ver esa lectura del saber referencial, transmitido por Cristian Fieres para la presentación de su colección Leer en Psicoanálisis en la editorial ME. Dice Fieres, no sobrepasamos ni resumimos los grandes textos. Podemos a lo sumo escoger leerlos y dejarnos alterar por ellos. Leer es entrar en la esfera de influencia de la letra, es tomarla y hacerla trabajar como significante, es decir, darle una nueva significancia, prolongando sentido y abrirle el camino para que ella trace su camino hacia una destinación renovada. Lejos de procurar fijar o cotejar las significaciones de lo escrito, de lo que se trata es de poner en vibración los equívocos del texto para hacerlos hablar. Tal práctica ya es inscribirse en el psicoanálisis. Leer en psicoanálisis consiste en abrir el porvenir de los textos fundadores, dándole la potencia de significante, es decir, de significar más allá de lo que significan gracias al acto de lectura.
La lectura del saber referencial entonces se constituye en un acto de interpretación, de un decir. La extensión del psicoanálisis es la expansión del acto analítico a los dominios del psicoanálisis en extensión, pues la lectura del saber referencial mostrará que hay lecturas de lecturas, unas dirigidas al sentido y otras que apuntan a lo real, no solo del saber textual, sino del saber referencial. La extensión no es la difusión del discurso sobre el psicoanálisis, ni la multiplicación de los psicoanalistas autodeclarados, sino la expansión del acto, condición para que haya hablantes que se analicen. Bueno, muchas gracias. Agradeço, né, ao Ricardo pelo texto, né, também tive a oportunidade de lê-lo antes, né, eu recebi a versão em castelhano, né, o que em espanhol, né, o que facilita, né, no sentido de poder pegar aí as minúcias do texto, mas ao contrário da Ana, né, na anterior, é isso, é um tema que eu trabalho não faz muito tempo, né, a questão justamente, mas é um tema que me interessa, né, e da qual eu tenho aos poucos ficado em torno, e aí também decorre essa outra questão de que, então, eu não sei se eu tenho exatamente um ponto de divergência, né, apesar também da Ana ter podido dizer que eles são fundamentais, eu concordo, né, eles são mais, onde algo, nisso que se produz alguma tensão, né, no que se pode debater, também se avança, né, ali em torno. Então, nesse caso, eu tenho mais eu diria, mais uma proposta de como interpretar, ou uma forma de entendimento que eu vou pôr um pouco à prova, né, e da qual eu parto um pouco do seu texto, né, que diz respeito, para mim, nesse caso, porque o texto ele atravessa ali uma série de questões, né, como partindo justamente da resposta que o Lacan pode dar para um certo debate, né, no contexto de onde surge a proposição, e então a possibilidade de situar, né, o que é da ordem da intenção e da ordem da extensão, culminando, enfim, na discussão, né, muito rica, eu achei, absolutamente interessante, do que diz respeito a isso que é uma leitura, né, mas uma leitura tomando em conta esses dois eixos, né, ou seja, proposto na primeira versão da proposição, né, isso que é o saber textual e o saber referencial, né? E aí talvez onde apareça um pouco da minha questão. Enfim, o que me intriga, né, aqui nisso, né, é justamente essa distinção, então foi um pouco o que eu capturei do texto, entre muitas coisas possíveis, essa distinção da extensão e da intenção, que o Lacan se vê, em determinado momento, convocado a propor, né, e que vai aparecer em vários momentos do seu trabalho, mas que realmente me parece ser, na proposição, um lugar onde ele situa de forma um pouco mais demorada, um pouco mais detalhada, e que foi resgatado no texto, né? Então, a minha proposta aqui, eu vou fazer uma citação longa da proposição, que é onde ele, né, apresenta esses dois pontos, da qual ele diz, mais uma vez, e no texto está contido, que se dá nessa articulação moebiana, né, não borromiana, moebiana, ou seja, de que então não se trataria de dois lados separados e diferentes, mas algo que se articula, mesmo que eventualmente em pontos diferentes, né? Ou seja, uma banda que não tem lados, né? E o que vai me chamando um pouco a atenção, né? Porque além do texto do Ricardo, né, eu tenho olhado muitos textos sobre intenção e extensão, e há interpretações muito variadas, muito diferentes, né? Acho que até agora realmente não vai ter o encontro nacional, né?
e tem um prelúdio do Antônio Quiné, já que ele abre falando isso, olha, algo do corpo, da psicanálise diz respeito à psicanálise, à intenção e à extensão, ou seja, que vai do divã à polis, né, do divã, fazendo quase essa marca da intenção como isso que é da ordem do divã, da clínica, e aquilo que é a marca do que diz respeito à polis e à psicanálise no mundo. Mas é isso, eu tenho a impressão, e aí vou entrar no meu texto, tá? Tudo bem? Que estamos discutindo uma pergunta que é grande, né, entre muitos pontos, né? Ou seja, que efeitos tem, né, um psicanalista, né, quando se fala do ato psicanalista? Que efeitos tem, né? E a interrogação que a gente sempre se põe, né, na escola, né? Então, se há, né, psicanalista, né, se produz psicanalistas e o que ele opera, né? Pode-se dizer, né, que um psicanalista, né, sustentando, né, a discursividade que o Ricardo apontou um pouco aqui, como agente dela, não é sem consequências, né, onde quer que ele esteja, né? Então, onde quer que o psicanalista esteja, ele não é sem consequências. E esse estar, né, no sentido, não diz respeito só à presença do analista, né, mas à possibilidade do ato analítico operar, né, uma certa, né, então essa, e aí que é a minha interrogação, né, essa tópica, né, do analista, se estar ou não estar, né, pensada nos dois campos, né, nessa dupla dimensão, né, eu tenho dificuldade em falar da banda dos dois lados, né, porque não tem lados, né, então não são dois lados, mas uma dupla dimensão da banda de Moebius, né, o psicanalista ele pode estar, então, nesse aspecto, operando via intenção e via extensão, né, só que a característica moebiana, né, da dupla intenção e extensão causa certa dificuldade para mim na delimitação desses dois campos, né, porque ela é tênue, né. Então, eu vou para a proposição, né, o Lacan é isso, nesse ponto onde ele é mais direto nesse sentido, né, de falar dessas duas dimensões, né, no texto da proposição. E eu até tenho dúvidas se o termo dimensão cabe aqui, né. Então, citando a proposição, uma citação longa, eu não consegui fazê-la menor. Toda vez que eu tentava diminuir, eu achava que não daria. Então, ele diz assim, né, sem rival, aqui, né, não significa uma avaliação, mas um fato, né. Nenhum ensino fala do que é a psicanálise. Em outros lugares, e de maneira declarada, cuida-se apenas de que ela seja conforme, né. Então, Lacan está situando um pouco o lugar dele, né, o lugar que ele propõe, né, do ensino, e esses outros lugares, né. Existe uma solidariedade, né, entre a pane ou os desvios mostrados pela psicanálise e a hierarquia que nela impera. Então, ou seja, há uma ligação, né, entre essa pane, né, esse problema que a psicanálise, os desvios, né, e isso que é da ordem da constituição de uma hierarquia, e que designamos com benevolência como onde reconhecer, como a de uma cooptação de doutos, né? Então, se faz essa cooptação dos doutos, dos espertos, né? Ok. Sim? Oi? Citando a proposição. Sim. É uma cita da proposição, sim. Sim. Uhum. Existe uma solidariedade entre a pane ou os desvios mostrados pela psicanálise e a hierarquia que nela impera, né, e que designamos com benevolência, como onde reconhecer, como a de uma cooptação de doutos, né. Ainda é uma longa citação daquilo. A razão disso é que tal cooptação promove o retorno a um estado de imponência, né, conjugando a pregnância narcísica com a astúcia competitiva. Imponência, sim, fazendo um certo diagnóstico do que ocorre quando se lida de um certo modo com os problemas que a psicanálise propõe, né? Retorno que se restabelece reforços do relapso, o que a psicanálise didática tem por fim eliminar, né? Pelo menos essa psicanálise didática proposta nesses outros lugares, a qual Lacan diz, né? E o efeito que lança sua sombra sobre a prática da psicanálise, cujo término, objeto e até objetivo,
né, que o Rojas citou, revelam-se inarticuláveis, após pelo menos meio século de experiência ininterrupta. E aí eu friso a frase seguinte, né, remediar isso, entre nós, deve ser feito pela constatação da falha que registro. Então, aqui tem uma mudança interessante, né? Remediar, né, essa posição dos outros lugares, entre nós, deve ser feito pela constatação da falha, né? Longe de pensar em encobri-la. Então, não se constata, né? Não se encobre. Né? Mas, para colher nesta falha, a articulação que falta. Né? Para colher nesta falha, ele está situando a falha ali. Ele só faz a falha só faz confirmar o que se encontra por toda parte e é sabido desde sempre, que não basta a evidência de um dever, né, para que ele seja cumprido. Né? É por intermédio de sua iância que ele pode ser posto em ação. E é toda vez, ou seja, por intermédio dessa iância, disso que falha, né, que pode ser posto em ação, e é toda vez que se encontra o meio de utilizá-la. E aí que vem o ponto que é mais central. Para introduzi-los nisso, eu me apoiarei, ainda estou citando Lacan, nos dois momentos da junção do que chamarei, né, respectivamente, de psicanálise e extensão. E aí a definição conhecida do Lacan, ou seja, tudo que resume a função da nossa escola como presentificadora da psicanálise no mundo. E psicanálise em intenção, ou seja, né, a didática, como não fazendo mais do que preparar operadores para ela. Né? Então, aqui temos a circunscrição na definição clássica, mas até de uma certa forma quase didática, né? Na medida, ou seja, aquilo que resume a extensão como presentificadora da psicanálise no mundo, né? Esse braço, né, da psicanálise no mundo, e a intenção, né, a didática, né, como não fazendo mais do que preparar operadores para ela, né, para produzir, né, de alguma forma, os analistas. Né. E aí, finalizando, né, ele diz assim, esquece-se com efeito sua pregnante razão de ser, que é constituir a psicanálise como uma experiência original, levá-la ao ponto em que nela figura a finitude, foi citado aqui, para permitir o a posteriori, efeito do tempo que, como sabemos, lhe é radical. Né. Enfim, então, eu acho que citei, né, fiz essa longa citação, porque aqui tem elementos que me parecem permitir pensar essa aproximação e separação entre intenção e extensão, né, como que a gente pensa nesse jogo. Né. E aí que ele diz, né, a intenção é o campo da didática, né, da formação propriamente falando, né, que é o mesmo que dizer que é o campo da clínica. Né, então, essa é uma interpretação possível, né, envolvendo as suas várias dimensões, né, formação, supervisão, tratamento. Okay? E quanto ao tratamento, é da clínica, né, em sua abrangência máxima, que não se reduz à praticada no consultório. Faz clínica a operar como suporte de uma discursividade que pode produzir efeitos analíticos. Né? Então, há uma interligação entre a direção do tratamento, a ética do analista, o ato analítico, o desejo de analista, o discurso que opera e o laço social que daí deriva, produzindo algo, né, ou, no caso, né, construindo novos significantes mestres ou fazendo-os cair. Né. O que sustenta a clínica, a formação e a praxis do psicanalista é a manutenção de um discurso analítico. Disso, né, talvez podemos dizer que a extensão se caracteriza pela possibilidade da psicanálise produzir efeitos no campo para além da clínica, não só na clínica. Né. É a psicanálise na polis, no mundo, tendo o psicanalista e a escola como seus agentes. Para que isso ocorra, deve haver psicanalistas que se proponham a operar nessa discursividade. Pode-se ainda brincar, né, localizando a intenção como ponto éxtimo da extensão, dentro e fora. Daí que a intenção é o ponto de início da extensão, antecedendo logicamente. Né. Aí que entra um pouco algumas questões, né, porque eu falo, bom, o analista na extensão pauta a sua praxis da mesma forma que na intenção, não se distingue no ato alguma coisa que marque uma diferença? Né? Está
na banda, né, no ponto da extensão, no mesmo que o da intenção, né, suspeitando que não. Né, intenção e extensão estão mais próximos na política da psicanálise. Há uma articulação ética entre psicanálise e intenção e extensão que toca na responsabilidade do analista. O psicanalista se opõe a buscar tratar das modalidades de tamponamento do real, né, que é aquilo que Lacan falava, do furo inerente a qualquer discursividade. Logo, há essa diferença peculiar entre o discurso do psicanalista e os demais discursos, de um discurso que inclui o furo no seu próprio funcionamento. O psicanalista põe o furo, a iância, o real em evidência. Nisso, Lacan insiste que a marca da diferença do seu ensino em relação a outras propostas de psicanálise e de psicologia. Mesmo sendo a intenção moebianamente articulada à extensão, né, faz-se furo, né, constata-se a falha na intenção. Né. É ali, como semblante de objeto A, que o analista opera. Né. Já na extensão, na psicanálise no mundo, a tática pode ser outra, apoiada por outro discurso. Ou seja, o analista na extensão pode operar, né, como faz na escola, pelo discurso histérico, né, prontamente colocando a iância em evidência. Né. Então, essa, na verdade, é uma certa proposta, né, uma certa, você pode, né, quase uma pergunta, né, pode operar desse jeito, pela via do discurso histérico, né, mas aqui podemos marcar uma diferença entre intenção e extensão. Na intenção, então, o psicanalista opera pelo discurso analista, né, possibilitando tratar do furo. Na extensão, o psicanalista opera, em geral, pelo discurso histérico, expondo o furo. Nesse sentido, o psicanalista é, na maioria das vezes, um subversivo, né, que busca subverter a discursividade recorrente. O fato é que, em termos táticos, né, mas a partir do discurso histérico, o que temos é a liberdade tática proposta por Lacan. As possibilidades de subversão são várias. A depend... Muito rápido. Despacio, sim? Eu me preocupo um pouco por tempo. Tem tempo, né? Tudo bem. Não... Está acelerado. Tá. Vamos lá. Oi? Ele vai entendendo, tá. Sim? Ele falou que tem, Silvana. Que está entendendo. Pero não tem um problema falar mais despacio, sim. Sim, muito bem. Ok, vamos lá. O fato é que, em termos táticos, mesmo a partir do discurso histérico, o que temos é a liberdade tática, né, lá na direção do tratamento, Lacan propõe, né, proposta por Lacan. As possibilidades de subversão são várias, né, a depender da posição e situação que o psicanalista ocupa ou manobra para produzir um acontecimento. Se a subversão que coloca o real em cena, tratando, pode ser em determinado momento trazida à tona, né, por uma posição histérica, o psicanalista assume. Se há um semblante de mestria, avisado que se trata de um semblante, o psicanalista pode ocupar-se disso. Saber fazer o uso dos semblantes para produzir furo, o que pode operar, inclusive, no discurso universitário. Né? Eu não tive hoje na USP, infelizmente, mas parece que algumas questões disso foram tratadas lá, e eu, inclusive, ouvi falar muito bem do que foi tratado lá. Lerei, né, o texto, com certeza, depois, com prazer. Né? E aí, só que aí entramos um pouco mais no texto, né, porque, tudo bem, tem essa proposta, mas, além desse ponto, o Roas traz outra marca da distinção entre intenção e extensão. Né, e essa é uma pergunta que me fica um pouco do texto, que diz respeito à questão do saber. Né. O que marca a diferença entre intenção e extensão também seria o uso que o analista faz do saber, que Rojas pontua, né, puxando ali do texto, o primeiro texto da proposição, o saber textual e o saber referencial, né, ou referente, fiquei na dúvida, referente ou referencial. O analista faz a leitura da sessão, né, como faz a leitura de um fenômeno do mundo, mas não se trata do uso do saber do mesmo modo. Né. Rojas fala dos dois, né, e aí eu faço uma citação do texto deles que vocês acabaram de ouvir. Né. O saber textual é o saber que trabalha na própria cura até a passagem final, e que não tem nada que ver com o que o psicanalista sabe, a dizer, o saber referencial, do que diz que é um saber teórico ou especulativo, saber pré-estabelecido, saber dos manuais, dos expertos, da técnica, que procede por generalidades e universalizações. Né?
Rojas retoma a frase de Lacan, né? O inconsciente é o que se lê. Disso que a leitura textual permite operar no campo da clínica, da qual há o perigo de ser eclipsado pelo saber referencial, coisa que ele apontou aqui, e por conseguinte impedir que uma análise ocorra. Mas em psicanálise, ambos saberes parecem mirar um mesmo ponto, né? Mesmo que se articulem de modo distinto, em direção ao sem-sentido, que, como bem demonstra Rojas, tem o efeito de horror, né? O horror do psicanalista em seu ato, ou horror daqueles que o ato analítico concerne na extensão. E aí, né, diante do horror, que o analista não recua, né, mas trata, né, a tendência do se recuar. Aí, né, tem que cernir, né, o horror de saber para poder superar o horror ao ato. Tem que chegar até o topo fora de sentido, na qual não há final. Ou seja, então, essa dupla articulação, ou seja, intenção e extensão como operações entre duas discursividades, intenção e extensão como operações sobre modalidades de saber, né, saber textual e saber referente, né, um pouco esses dois pontos, que acho que não há divergência, na verdade é quase uma interrogação mesmo, se é possível se pensar desta forma, extraída um pouco do seu texto. E me fica uma questão, que acho que eu posso colocar, né, um pouco dessa questão do horror, né, como que se pode pensar a forma de se tratar algo que é da ordem deste horror, né? Enfim, é isso. Né? Acho que o Ricardo responde, né? Depois a gente abre para outras perguntas. Voy a intentar hablar algo a partir de lo que seguramente entendí de tu pregunta. Realmente que el haber situado el contexto de esa frase, de la posibilidad de entender la expansión, la expansión como la extensión del acto, parte de alguna forma de, como decías, de contextualizar en qué lugar se produjo. Y lógicamente toda la discusión alrededor de la proposición sobre el procedimiento del pase y todo lo que implicaba en cierta forma esa situación. Entonces yo pienso que no se puede aislar de ahí. Lo interesante en todo eso es el punto en que Lacan correlaciona precisamente esa posibilidad de extensión con el acto analítico, es decir, con ese momento de paso de analizante a analista, que sería un poco lo que permitiría articular el paso de la intención a la extensión en esa topología moebiana que de alguna forma se presenta. Es decir, quizás lo que permitiría dar el paso es eso. Tanto uno, la posibilidad de entrada en análisis, que solamente se hace por ese paso de las entrevistas preliminares al análisis propiamente dicho, y que de alguna manera ahí es importante lo que decía, la presencia de un analista. E igualmente al final, la presencia de un analista y la producción, digamos así, de otro analista. Lo que indicaría de alguna forma que para poder seguir girando en esas relaciones intención y extensión, lo importante sería que ahí haya analista, que es lo que digamos que la pregunta central en por qué poner un dispositivo del pase es esa, preguntarse por ¿hay analista? ¿De qué manera construir de alguna manera un dispositivo que nos informe de eso? De si hay la presencia o no del analista. Entonces, ahí hay ese giro en cierta forma de la importancia del analista para ese tipo de relación. Y ahí yo creo que me llevas un poco a la cuestión de los discursos. Yo pensaría que los discursos, todos los 4 discursos, así un poco como les puse en la
universidad esta tarde. Es decir, es que no hay un discurso solo, son 4 discursos que están en un continuo giro, donde lo importante, digamos, es el discurso analítico, el que permite de alguna manera el llevar un discurso hasta su imposibilidad, y aunque de esa imposibilidad haya la posibilidad en cierta forma del giro, y que es algo que la presencia de los discursos, de todos los 4 discursos, no está solamente relegada a que el discurso de la universidad esté en la universidad, o que el discurso del histérico esté solamente en el análisis, o el discurso del analista esté solamente también en el análisis. No, es que incluso a veces cuando nosotros de manera peyorativa nos referimos al discurso universitario, es que el discurso universitario también hace parte del mismo análisis. Es decir, es un momento del análisis en el cual, en ese discurrir por las palabras, uno pasa por ese momento de intentar hacer una construcción a partir de un agente que es el saber, y de producir quizás un sujeto dividido. Y un sujeto dividido que quizás es la posibilidad de ese sujeto dividido, al ponerlo de agente, es que va a permitir la interrogación que nos muestra el discurso histérico, pero además de eso, eso nos puede llevar mucho más allá. Entonces, eso está presente, digamos así, en la misma cura analítica. Todos los discursos están presentes en la cura misma. E igualmente, todos los discursos podrían estar presentes más allá, sino ya tomando en el sentido que tú llevas, el sentido de la extensión, y cuál sería el lugar del analista de pronto en la polis. Pero yo pensaría primero, no se trata de poner el discurso analítico a circular en la polis. Quizás creo que te capté bien, que tú señalas que no es poner el discurso analítico en la polis a circular, sino más bien un analista que en la polis trate de darle giro a lo que ahí está ocurriendo, porque se supondría que quien ha pasado por un análisis que lo ha llevado hasta sus últimas consecuencias, permitiría de alguna manera esa posibilidad de poner en acción eso que el discurso entrega, que es llevar los otros discursos a la imposibilidad para que eso gire. Y de alguna manera quizás ese sea el lugar del analista en la polis, la posibilidad de que algo que esté trabado en un discurso, que sea solamente el discurso del amo, o en la universidad, que el discurso esté girando solo alrededor de la universidad, o alguien que solamente esté en la posibilidad de interrogarse y de tal vez tener como ideal el producir un saber absoluto, que algo gire, y que algo gire desde una posición que sea situarse en los discursos, en el discurso analítico, que sería situarse en una posición analizante. Es decir, permitir que sea el objeto A, el que sea la causa, pero el analista en una posición de analizante, el que permita de alguna manera esa posibilidad de los giros de los discursos. Pienso que un poco también en la ponencia lleva que eso del saber textual y el saber referencial terminan de alguna manera también uniéndose, en el sentido que el saber textual no puede decirse solamente es el inconsciente, lo que podamos encontrar ahí, sino que también ese saber textual nos lleva a la Bedeutung, y la Bedeutung, el uno, el A, ahí está presente el saber referencial, y ese saber referencial entonces es el que también hace girar hacia la posibilidad del saber textual. Es decir, es esa doble presencia, esa paradoja, digamos así, entre el saber textual y el saber referencial, lo que nos anticiparía, porque hay que señalar eso, esto es antes de la producción de los discursos analíticos, del discurso analítico, perdón. Yo pensaría un poco que llevar esto del saber textual y el saber referencial a los discursos que Lacan hace 2 años después, es precisamente a través del discurso analítico, pero el discurso analítico en relación a los otros y la posibilidad de que haya un giro de los discursos. Es decir, no la aplicación de un solo discurso sobre algo, sino esa posibilidad del giro de los discursos. Es como si Lacan aquí no tuviera los elementos que más adelante va a tener cuando se le atraviesan esos matemas de los discursos, y donde él va a tratar de poner eso estructural en unas relaciones, en unas letras, etcétera,
que es un elemento importante. Y lo otro, lo que él hace en el seminario 20, en esa lección que es la lección donde trabaja sobre la letra, sobre lo escrito, que es muy importante porque es como si él ahí también nos llevara en esa lección a las relaciones precisamente entre lo que sería ese saber textual en relación con lo que sería el lenguaje, la palabra, el referente, el sujeto que está dividido, para poder entender qué es lo que sería leer. Y un leer que, como señalo aquí, apenas yo lo esbozo en una serie de elementos, pero que es solamente una invitación quizás a reflexionar sobre eso. Eso de leer el inconsciente son grandes palabras y que habría que descifrar un poco más ese asunto. Vamos abrir então aqui para as perguntas. Acho que vou usar aquele microfone lá. Bueno, Ricardo e Iván, muito obrigada mesmo. Este é tema que estamos também trabalhando aqui em diferentes oportunidades e te agradeço que retomes esta questão de onde Lacan está trabalhando, né? Realmente Lacan está trabalhando com Frege, ¿sí? En la proposición y específicamente en esta cuestión do saber textual e o saber referencial. Mas também con o Frege, que te comento una proposta que tivemos já há anos de pensar que na extensión aquilo que se denota vai recolher o que se connota, certo? Esto está escrito en una de nuestras revistas, ¿cierto? Y onde o que propomos es que podríamos considerar esta forma cero do saber, ¿sí? Como no idéntico a sí mismo, ¿sí? A partir de Frege y lo que Frege considera, y que por tanto, pelo que se lee no inconsciente o do inconsciente, es que o inconsciente permanece sempre outro com maiúscula. Tínhamos esta proposta já há muitos anos, sim, e queria partilhá-la com você, sim, que acho que acompanha e que não é qualquer coisa, porque isto leva a pensar em uma política da transmissão da psicanálise, certo? Y mesmo si queremos, en lo que estamos debatiendo sobre o laboratorio da política da escola, ¿cierto? Si se considera o no, ya fue votado, ¿qué futuro terá? Mas tengo impresión que había esta orientación, ¿no? Un inconsciente que se lee y siempre resta otro, no idéntico a sí mismo. Y por eso gostei muito de estas consideraciones que você trouxe, mesmo tomando otros colegas que escribieron sobre el tema, ¿sí? De poder leer los esquecimientos, poder leer los equívocos. En este sentido, eu acompaño y concordo con que no podemos fazer un equívoco, né? Que a extensión sería sair y fazer, né? Y a intención sería análisis didáctica, ¿sí? Sino que no hay extensión sin intención, y que a única extensión posible es esta. Así o entendimos faz anos e acredito que continuamos a entender a política da transmissão da psicanálise. Então, pensávamos en eso, tomando Frege, porque na verdade a proposición se escribe con a conceitografía de Frege, no somente, certo, con sin e vedoito. Lacan tem presente a conceitografía, digamos, con todos los trabajos que él faz en ese momento, ¿no?
que nos levou a pensar a essa forma zero, não idêntico a si mesmo, certo? Bem, muito obrigada, acho que as perguntas, e gostei muito do que disse Ivan, no sentido que para ele é um tema nem tão novo, né, Ivan? Nem tão novo, mas talvez neste ponto, neste recorte que traz Ricardo e que traz questões, né? Que traz equívocos também, que me parece que temos que estar atentos. Bem. Yo voy a hacer una intervención publicitaria y es que el CAOE, que es la Comisión de Acogida de Opción Epistémica de la Escuela, que está conformado por 4 miembros del CIE, entre los cuales estamos Ana Laura y yo, hemos propuesto al CIE en general y fue pues elegido el tema que tal vez muchos de ustedes ya vieron en el último ECOS, el tema para la jornada de escuela, nuestro encuentro de escuela el año entrante, que es Ortodoxia y herejía, los saberes en psicoanálisis. Ortodoxia y herejía, eso, muy bien. Yo sé que algunos de ustedes no tienen acceso a esto, que otros sí. Voy a leer 2 párrafitos que me parece que están en consonancia con lo que Ricardo ha planteado y de la presentación de este tema, que para nosotros es muy importante. De la ortodoxia como opinión justa o verdadera, a la herejía como elección singular de la vía por donde se toma la verdad, podemos pensar el psicoanálisis a partir de los diversos saberes que él moviliza en la experiencia y en su transmisión. El saber en la enseñanza de Lacan no es unívoco. Hay el saber extraído del inconsciente lenguaje, el saber sin sujeto, del inconsciente real, el saber textual, el saber referencial, el saber teórico, el saber clínico, el saber hacer, el saber gozado, el saber hacer icon. Es decir, desde toda actualidad esto que traemos a esta discusión, que abre una perspectiva para pensar la jornada de escuela el próximo año, que es una preocupación que tenemos sobre, en el CIE por lo menos, sobre las condiciones del saber entre nosotros. Y creo que es muy, muy importante el tema que ha traído Ricardo, pues para pensar esto que compete a todo, al acto analítico y a toda la escuela en general. Ricardo, só tem já a colocação da Sandra, da Beatriz. A Ana Laura também queria fazer uma pergunta, a gente recolhe dela primeiro? Eu gostei bastante mesmo da fala do Ricardo. Queria agradecer também as colocações do Ivan, que eu achei muito pertinentes. O que eu gostaria de trazer para o debate é algo que eu tenho pensado a partir da minha experiência no... Estou com dificuldade aqui por causa do ar-condicionado, me deu alergia aqui. A partir da minha experiência no Colegiado Internacional da Garantia e no cartel do passe, porque, no fundo, me parece que o que o Lacan tentou trazer com essa formalização da extensão e da intenção na banda de Moebius foi um paradoxo, né? Que é o paradoxo mesmo da psicanálise, quer dizer, só há psicanálise se há analistas, sendo que a psicanálise é dispensada, é o tratamento dispensado pelo psicanalista, né? Então, mas ao mesmo tempo, sem psicanalista não há psicanálise. Então parece aquele tipo de tautologia que veio primeiro o ovo ou a galinha, né? E que parece que, ao contrário de tentar resolver isso, solucionar isso, a ideia é sustentar, né?
E talvez o lugar de sustentação desse paradoxo é a escola. Então, talvez a gente pudesse pensar que antes, até por isso eu gostei bastante do recorte que o Ricardo fez dessa frase da expansão da extensão, porque a gente tem uma tendência a pensar na extensão justamente a partir dessa afirmação do Lacan, na proposição que o Ivan recortou, da presença da psicanálise na polis. Acontece que não há psicanálise na polis sem psicanalistas, né? Ou seja, o paradoxo de como fazer república, res pública, da res privada, que às vezes é a privada mesmo, né? Literalmente, em português, dependendo do tipo clínico. Então, mas assim, como a partir da singularidade, justamente que a Beatriz recortou na fala dela, como passar isso à publicização, como publicar o que é absolutamente íntimo e singular, né? Que é quase que programa impossível, né? E poderia programar uma impotência também, o que provavelmente faria a psicanálise desaparecer, não enquanto slogan, né? Não enquanto marca, no sentido do nome psicanálise, que poderia ficar circulando pela civilização, como a gente vê que acontece muitas vezes, né? Sandro outro dia usou uma expressão muito interessante que eu achei, a banalização do divã. Quer dizer, não basta colocar um divã na Avenida Paulista para que isso seja psicanálise, né? Então, porque se não tiver psicanalista, não é psicanálise, não é o divã que faz a psicanálise, né? Então, assim, parece que esse paradoxo, a tentativa do Lacan de responder a isso foi o passe, né? É interessante como o passe parece que o tempo todo aponta para a ideia da responsabilidade do analista, né? A responsabilidade de alguma maneira, fazer um laço a partir daquilo que ele inventou, né? Para se virar com o não há relação sexual. Como que cada um, que é uma saída singular, como que cada um se virou com isso, e aí como é que ele pode ir na cidade prestar contas disso, né? Não tem uma passagem direta, é isso que eu estou tentando dizer. Não tem uma passagem direta entre o divã e a rua, né? E vocês sabem que eu vou bastante para a rua. Então, me sinto à vontade para falar isso, porque eu não sou daquelas que acham, eu não sou dessas, né, que acham que o analista tem que ficar dentro do consultório, mas não tem uma passagem direta, né? Então, esse ponto, né, de torção, me parece que é por isso que o Lacan inventou o passe, quer dizer, a intenção e a extensão estão aí, né? A transmissão da psicanálise precisa desse artifício, digamos assim, né? Dessa responsabilidade, né? A Dominique gosta de falar que é a responsabilidade sexual, inclusive. Sí, Sandra, yo concuerdo con la posibilidad de pensar esa cuestión del no saber y de lo no idéntico a lo sí mismo como una manera de pensar estas relaciones. No hay extensión sin extensión, realmente hay ahí una paradoja. Y si pensamos lo que tiene que ver con las paradojas, pues las paradojas no tienen resolución, sino simplemente están hechas, es más bien para hacernos pensar, avanzar, para tratar de resolverlas, pero al final no resolviéndolas. Sin embargo, cuando uno termina todo ese recorrido de enfrentarse a la paradoja, ya la cosa no es lo mismo. Y yo pienso que eso puede ser a lo que nos trata de dirigir Lacan,
esa relación de que no hay extensión sin intención, que no es más del orden de la paradoja que la tautología, y que realmente remite a ¿qué? A esa responsabilidad, que es un poco lo que introduce Lacan a través de esa proposición, de la necesidad de lo que sería de alguna manera ese llevar un análisis hasta las últimas consecuencias que tanto se repite, intentar de alguna manera tener la responsabilidad de formalizarlo, de que haya una formalización de eso, y yo creo que ese fue el afán de Lacan con la creación del dispositivo del pase, intentar hacer una formalización precisamente de ese segundo acto al que se refiere él en la proposición, que de alguna manera se dirige a eso, esa responsabilidad que tenemos de esa formalización, y un poco también en eso de la intención y de la extensión se juega las relaciones entre teoría y práctica, y cómo igualmente teoría y práctica no son dos cosas separadas, es otra banda de Moebius, que no hay teoría sin práctica, ni práctica sin teoría, que es un continuo juego, que es un intento de ¿qué? De jugarnos también con esa paradoja, porque es una paradoja la teoría y la práctica, pero la necesidad de enfrentarnos con eso, con una necesidad de formalización quizás de algo del orden de lo imposible. Si es algo del orden de lo imposible, entonces se supondría que en el momento en que comencemos a acercarnos a algo de lo imposible y de lo real, y que estemos intentando acercarlos por lo simbólico, ya estamos ya no en el terreno de lo real, estamos en otra cosa. Esa es la paradoja. Pero sin embargo, lo necesario de hacer ese recorrido, ese es el gusto, digamos así, de Lacan por las paradojas y los sofismas, por eso un poco eso que se ha señalado de Jacques el sofista, ese interés que tiene Lacan por los sofismas, por los sofistas griegos y por ese recorrido que ellos hicieron, el interés también de Lacan por la ironía, que es otra manera también de poner a circular un saber sin que quede fijado. Son maneras, la ironía, el sofisma, digamos, de poner a circular los discursos. Una de las maneras que nos podría señalar Lacan de cómo hacer eso de la circulación de los discursos. No tendría otra cosa que agregar.